tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Futuro 360. Soy Macarena Morales y voy a tener el gusto de acompañarlos en este capítulo. Vamos a hablar en primer lugar del clima, tema tan importante por estos días, porque mientras nuestro país sufre los embates de un complejo sistema frontal, en la Antártica están ocurriendo fenómenos históricos. A inicios de este mes, el llamado continente blanco registró una pérdida de hielo marino sin precedentes y en aumento también. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Iniciamos Futuro 360 con el siguiente informe de Magdalena Fuenzalida. Un registro anómalo, lluvia en la Antártica en temporada en la que debería solo caer nieve. Un continente que se encuentra en pleno invierno, pero que está rodeado por mucho menos hielo marino de lo que los científicos esperaban para esta época del año. Chilenos han estado estudiando la zona y los cambios son evidentes. Probablemente fue provocado por un río atmosférico que trajo una ola de calor hacia la isla donde nos encontramos. Y eso provocó la venida de la lluvia. Fue bastante impresionante porque para esta altura, que fue el 2 de julio, debería haber solo precipitación nivosa, pero nos encontramos con la lluvia. Desde el 2019 en adelante que la bahía no logró congelarse entera. Este año ha tenido como cierta tendencia como a congelarse un poco, pero llega luego subidas de temperatura que derriten todo el hielo marino. En julio, el hielo marino promedió 13,5 millones de kilómetros cuadrados, los niveles más bajos en esta fecha, desde que comenzaron los registros hace 45 años. Algo que preocupa a científicos de todo el mundo. No se está produciendo la temperatura suficiente en las capas más altas de la atmósfera para que ese agua que se está depositando o que está precipitando caiga en forma de nieve o hielo. Y eso también es un cambio, porque en esta época del año lo que se debería ver es nieve y hielo. Y no se está viendo. La Antártica funciona como un laboratorio natural, como un termómetro para poder estudiar los impactos del cambio climático, particularmente en la biodiversidad. Y en particular yo he observado en terreno durante los últimos 10 años que han habido cambios importantes, por ejemplo, en las coberturas de hielo en la Antártica Marítima. Cuantas más partes de la Antártica se calientan, más tarde comenzará a formarse el hielo marino y se tendrá menos tiempo para alcanzar el máximo invernal. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una pérdida récord en el verano y seguida de una formación lenta, y en realidad también mínimos récord de los inviernos. Las causas apuntan al aumento de temperatura en el mundo y que podrían seguir aumentando debido a los cambios en la Antártica, es decir, un círculo vicioso. Estemos en un camino de emisiones que va a generar un mayor efecto invernadero y se va a ver en la Antártica porque es un ecosistema, pese a que es más resiliente, es más sensible a estos cambios porque está en una zona un poco más extrema en cuanto a sus condiciones. Entonces, a poco que cambien, el efecto es mucho más aparente. Las superficies blancas, como aquellas cubiertas por hielo o nieve, reflejan parte de la radiación solar que reciben directo al espacio. En este caso, la pérdida de hielo marino lo que provoca es que el mar comience a absorber radiación solar extra y eso a su vez produce que el mar aumente su temperatura y derrita más hielo. Eso no se había observado en la Antártica y desgraciadamente podríamos estar en presencia de los primeros signos de que algo así está sucediendo en la Antártica. Las altas temperaturas que se registran en el hemisferio norte están conectadas con el deshielo del Ártico, algo que podríamos vivir acá si continúa la pérdida en la Antártica. El planeta se está calentando, pero el hemisferio norte se está calentando mucho más rápido que nuestro hemisferio. Una de las razones que explica el rápido calentamiento del Ártico es el círculo vicioso de pérdida de hielo marino que afecta al Polo Norte. Si ese mismo círculo vicioso comienza a presentarse de manera sistemática en la Antártica, podría arrastrar a todo el hemisferio sur y acelerar el calentamiento de nuestro hemisferio. Antes del 2014, el hielo que rodeaba el continente aumentaba ligeramente, alrededor de un 1% por década. Pero desde entonces ha tenido un fuerte descenso, con mínimos históricos en 2017, 2022 y ahora 2023. Una realidad que podría ser constante cada año. Y tal como lo veíamos ya en la nota, los efectos de la crisis climática golpean a la Antártica con un progresivo derretimiento de sus capas. Este punto del planeta es aislado en referencia a lo que ocurre en otros lugares, como por ejemplo el Ártico, por lo que sus consecuencias pueden variar en comparación al hemisferio norte. ¿Podría haber cambios en los ecosistemas, aumento en los niveles del mar o, igual de importante, pérdidas de fuentes de agua dulce? Para profundizar en este tema, nos acompaña y saludamos a Cristóbal Galván, académico de la Universidad Mayor y Centro GEMA. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por invitarme.
con no tan buenas noticias, por cierto, ¿cierto? Sí, la verdad es que no son muy buenas. ¿Cuáles son las consecuencias de este dato que se dio a conocer de que el hielo antártico registró su mínimo histórico en 45 años? A ver, lo que estamos viendo es el resultado de el impacto del hombre sobre un ecosistema como es la Antártica. Y la Antártica la entendemos como un termómetro de la salud del planeta, porque es un continente prístino, en teoría, es decir, que está limpio, tiene poca influencia humana, y lo que estamos viendo es que, consecuencia de las emisiones que estamos teniendo y consecuencia del calentamiento progresivo que estamos teniendo, aumenta la cantidad de deshielo que está habiendo. A veces hay gente que dice, oye, pero es que hay unas zonas en las que está creciendo y aumenta el hielo más en unas zonas y otras, pero en el cómputo global, cuando uno hace el balance de masas totales, lo que sí se ve es que cada vez hay menos extensión de hielo en la Antártica. Y estos datos han salido recién ahora este año y uno ve un correlato incluso con un aumento de las temperaturas del mar en algunas zonas, donde estamos en máximos históricos en algunas zonas también, y un mínimo histórico de la extensión de hielo en la Antártica, sobre todo en la parte más cercana a la península antártica, donde sí se nota que el deshielo es mucho mayor. Mucho ¿Y esto más es aparente. efecto del antropoceno? ¿Cuáles son los O sea, efectos? es una consecuencia de las actividades que realiza el ser humano. ¿Es la única consecuencia? ¿O es la única causa, perdón? Es la única causa, y porque uno puede tener ciclos naturales, y eso se habría visto en esos 45 años, que hay ciclos naturales, donde a veces crece un poco más, otras veces crece un poco menos, pero ahora ya nos estamos saliendo de la tabla, por decirlo de alguna manera. Estamos generando lo que es una anomalía. Y esa anomalía es cuando tú, para explicarlo en sencillo, es cuando tú tienes un promedio que se va produciendo continuamente y de repente te sale un dato que se dispara demasiado por sobre lo habitual. Y eso es lo que estamos asistiendo ahora. ¿Cuál es el problema? Que esas anomalías cada vez se están volviendo más frecuentes. Entonces eso hace que sea más preocupante y que lo podamos ligar un poco al cambio climático o a esta era del antropoceno en la que estamos. Bueno, y cierto, sabemos cómo es el camino, cierto, para poder revertirlo, y ahí hay que unar urgentemente, cierto, a las voluntades para hacerlo. Pero ¿cuáles son las consecuencias que puede tener este deshielo para la Antártica y para el resto del planeta? Mira, para la Antártica va a suponer un cambio en el ecosistema, porque estamos hablando de ecosistemas que normalmente se cubren de hielo durante un periodo del año, y ahora ya no se están cubriendo de hielo. Por ejemplo, hay reportes este año donde la bahía de la base Escudero, que normalmente se cubría de hielo, en Antártica este año ya no se ha cubierto. Entonces eso es una consecuencia que llama la atención. ¿Cómo puede afectar eso? Pues obviamente va a afectar a la dinámica de los nutrientes que hay en la zona, que en el mar, que vienen de la tierra, va a afectar a las especies marinas que viven ahí, porque están acostumbrados a vivir en un periodo donde hay hielo, con unas condiciones determinadas, un periodo donde no hay hielo, que es el verano, con otras condiciones determinadas. Todo eso se va a ver alterado. Si tú aumentas la temperatura un poco, ¿qué es lo que va a pasar? Que habrá especies que tengan la capacidad de resistir ese cambio de temperatura, por lo tanto van a poder adaptarse, pero habrá otras que van a estar al límite y van a o emigrar o van a perecer. Y eventualmente podrían llegar especies nuevas a sustituir el rol que éstas cumplen en el ecosistema, pero nunca va a ser el mismo. Y obviamente el ecosistema y ese equilibrio que hay, o esas interacciones que hay entre todas las especies van a verse muy afectadas. Por ejemplo, muy claro, para que lo veas, todos conocemos el krill antártico, esta especie de camarón chiquitito, ¿no? Pues el krill antártico se está desplazando y está apareciendo otra especie, que son las salpas, que es un gelatinoso, es como una especie de medusa, aunque no es una medusa, es un tunicado, que está cumpliendo ese mismo rol, pero es una especie totalmente diferente, con un comportamiento totalmente diferente. Esta es una reflexión tal vez un poco pedestre, pero bien vale, porque hablabas que la Antártica es una zona prístina. Me imagino que todos aquellos pocos lugares del mundo que todavía quedan con esa característica de ser prístinos viven algo así como la situación de injusticia, porque no generan el problema, pero son víctimas del problema. Sí, sí. Eso, y eso duele, ¿no? A ver, eso para mí es algo muy importante. ¿Quiénes han generado las emisiones a día de hoy históricamente? Claro. Pues los países más desarrollados históricamente. Todos sabemos cuáles son, no los vamos a nombrar, y ¿no? los que necesitamos que urgentemente... Pero sin embargo hay otros que necesitan desarrollarse y que están diciendo, oye, si tú emitiste antes, yo ¿por qué no tengo que emitir ahora? Entonces ahí hay una discusión que es más política, en la que los científicos no nos metemos tanto porque es una discusión enteramente política. Ahora, lo que sí se ve es que este es el resultado de las acciones de muchos años, en muchos países, y que obviamente es lo que hablamos de dentro del área de este tipo de contaminación transfronteriza, que va más allá de las fronteras. Es decir, tú puedes emitir un contaminante, en este caso el CO2, que aumenta la concentración en la atmósfera, pero no se queda encima de
Chile ni se queda encima de Argentina, sino que va a distribuirse globalmente y va a afectar a todo el globo. Entonces eso lo que requiere son medidas en conjunto. Y la historia ha demostrado que cuando se toman medidas en conjunto para llegar a algo, la verdad es que funcionan. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que yo siempre lo doy en clase a mis estudiantes, cuando se prohibió el plomo en las bencinas. Se prohibió el plomo en las bencinas, automáticamente los niveles de plomo atmosférico descendieron. Cuando se prohibió el uso de determinados pesticidas, como por ejemplo el lindano, que era algo que se usaba habitualmente, y empezaron a bajar los niveles de lindano atmosféricos inmediatamente como consecuencia de estos tratados internacionales donde prácticamente todos los países se pusieron de acuerdo para no emitir más o para no proliferar en el uso. Entonces, eso es lo que hace que cuando nos ponemos de acuerdo como sociedad, podemos llegar a estos acuerdos que permiten solucionar el problema. Con el cambio climático, en lo personal, yo creo que vamos un poco más retrasados, pero sí tengo la esperanza de que lo vamos a conseguir. Es urgente. ¿Qué pasa con los aumentos del nivel del mar asociado también, cierto, a lo que está pasando en la Antártica? ¿Y tiene esto alguna repercusión, por ejemplo, para nuestro país? A ver, creo que hay un mapa de riesgo de la costa de Chile donde dice qué zonas se podrían ver más afectadas por el aumento del nivel del mar. Son estas zonas que están como más bajitas a nivel del mar, que también son más sensibles a tsunamis también, porque el mar puede penetrar más fácilmente, ¿no? Y por un lado hay un aumento del agua que está llegando, que además está sobre la Tierra, porque siempre hago esta distinción cuando uno dice, es que si se derrite el Ártico en sí, puede decir una cosa que a lo mejor suena medio rara, no es tanto problema, porque el Ártico no es agua congelada sobre tierra, sino que es un cubo de hielo que está flotando. Es decir, esa masa ya está contenida en el nivel del mar, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde viene el problema? Cuando se empiezan a derretir el hielo que está sobre tierra, en este caso la Antártica, en este caso Groenlandia, y eso no está contenido en ese nivel de agua. Entonces, eso es bien interesante y va a haber unas consecuencias, sí, habrá países que lo sufran de forma mucho más cruda, por decirlo de alguna manera. Todos sabemos que las islas del Pacífico, por ejemplo, son las primeras que lo van a sufrir, probablemente países que están por debajo del nivel del mar, como Holanda, si no me equivoco, Países Bajos, que por eso se llaman Países Bajos, son países que lo van a sufrir porque ya están por debajo del nivel del mar. Y probablemente hay algunas zonas de Chile donde vamos a ver cómo cambia la orografía de los canales, cómo va a cambiar la dinámica probablemente de los fiordos, etc. ¿Y este fenómeno del deshielo incide en el clima? ¿O es el cambio climático y el nuevo clima que solo incide en el deshielo? Obviamente el deshielo, esto es una relación un poquito más compleja, pero es bien interesante la pregunta que haces. El aumento del deshielo tiene que ver con las temperaturas, pero tiene también que ver con las impurezas que llegan al hielo. ¿Por qué? El hielo tiene una característica que es el albedo, que es la cantidad de radiación que es capaz de reflejar de nuevo a la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Esa cantidad de radiación es normalmente elevada porque el hielo es blanco, entonces tiene esa gran capacidad de reflexión, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a oscurecer ese hielo con nuestras emisiones de partículas que van asociadas con actividad industrial, como el black carbon o el carbono negro? Son pequeñas partículas de carbonilla que flotan en la atmósfera. Cuando estas se depositan en el hielo disminuye su capacidad de albedo. Y además se produce un sistema de retroalimentación, porque estas partículas absorben la radiación y luego la despiden en el hielo y entonces retroalimenta el sistema de deshielo. Cuantas más partículas tienes, más rápido se produce el deshielo. Cuanto menos hielo hay, y empiezan a aparecer otras superficies más oscuras, empiezan a absorber esa radiación y empiezan a derretir a mayor velocidad el hielo que tienen circundante. Entonces estamos en un proceso que ya empezó, ya se retroalimenta y ya va con mucha inercia hacia adelante. O sea, no va a ser algo fácil de revertir. Lo que tenemos que empezar a pensar como sociedad es cómo disminuimos ese impacto y cómo nos adaptamos al clima y cómo mitigamos sus efectos. Nosotros ya estamos en esa fase como sociedad. Tengo dos preguntas al cierre para la capacidad de síntesis y aprovechar el tiempo. Es una reserva de agua dulce importantísima la Antártica. Sí. Corremos el riesgo de quedarnos sin eso y eso puede ser, me imagino, ¿cierto?, el presagio más catastrofista, por un lado eso. Y lo otro, ¿qué capacidad tiene la Antártica de protegerse y poder evitar, ¿cierto?, que esta cifra que estamos dando a conocer y que motiva esta conversación tengamos que repetirla el próximo año? A ver, voy a empezar por la segunda y luego vamos con la primera, que es un poquito más compleja. Mira, yo creo que tanto la Antártica como el Ártico, como los sistemas de alta montaña, porque pese a que están situados en diferentes sitios, tienen las mismas características de sensibilidad, por decirlo de alguna manera. Son ecosistemas tremendamente frágiles.
¿A qué me refiero con que son tremendamente frágiles? Que un pequeño cambio en las condiciones en las que ellos se encuentran tiene graves consecuencias para ese ecosistema. Para nosotros, un aumento de medio grado de temperatura puede no ser nada, precisamente porque tenemos la capacidad de mitigar ese cambio de temperatura, pero la Antártica no tiene esa capacidad, hasta cierto punto. Cuando se rebasa la capacidad natural que tiene, ya no hay vuelta atrás. Es un poco lo que está pasando también con la temperatura global, ¿no? Ya rebasamos esa línea. En cuanto a las reservas de agua dulce, es raro pensar, y no es mala tu pregunta, de hecho es muy entretenida de contestar. Nosotros, si bien no dependemos de esas reservas de agua dulce, porque tú puedes tener agua dulce, pero ¿cómo la vas a transportar? No la vas a transportar. Lo que sí, y que es súper importante, es que ese efecto de hielo, deshielo que se produce en Antártica alimenta las corrientes marinas, afectan a las corrientes marinas globales, afectan a la cadena transportadora de calor global del océano, que es lo que hace que tengamos una temperatura planetaria, en cierto modo es como nuestro calefactor, que es lo que se está empezando a ver alterado ahora, y que hace poquito hubo un artículo donde dijeron que esto ya se estaba alterando y que no sabíamos para dónde iba, ¿ya? Entonces, lo gracioso de esto es, no lo pensemos como nuestra reserva de agua dulce, tenemos que pensar en la Antártica como nuestro termómetro para saber cuán enfermos estamos como planetas, como planeta, ¿eh? Porque un cambio ahí es la consecuencia de muchos cambios alrededor del planeta. Ahí está la gracia. Entonces, por eso siempre digo que hay que cuidarlo y hay que observarlo con mucha atención. Y nos quedamos con esa reflexión. Gracias por acompañarnos aquí en Futuro 360, a Cristóbal. vosotros, siempre que queráis. Y a ustedes los invito a un corte muy breve. Ya regresamos, no se vayan. Y estamos ya de regreso aquí en el Futuro 360. El archipiélago de Humboldt es un lugar del norte de nuestro país, reconocido por su increíble biodiversidad y valor ecosistémico. Tras años de lucha, esta zona finalmente será un área marina protegida y tendrá el objetivo de salvaguardar este laboratorio natural. ¿Cómo se le va a proteger? ¿Qué pasos quedan? ¿Y por qué es tan importante poder cuidar este espacio? Francisco Verdejo nos cuenta. Peces, delfines, ballenas, pingüinos, bosques de algas y un sinfín de especies. El archipiélago de Humboldt es un ecosistema único en el mundo que representa un alto valor para la conservación de la biodiversidad marina. Quiere decir que hay mucho alimento para montones de especies, para las diferentes especies que viven ahí, para toda esa cadena trófica. El 80% de la cantidad de pingüinos de Humboldt, una cantidad de aves, tenemos los guanacos, tenemos los loros fricahue, o sea, hay una fauna marina y silvestre increíble, o sea, para querer protegerla siempre. Aquí conviven más de 500 especies distintas. Biodiversidad que, según diversos informes científicos, ha aumentado en los últimos 30 años, convirtiendo a este entorno en un laboratorio natural. Por eso, residentes como el pingüino de Humboldt, la ballena jorobada o el chungungo ahora tendrán una protección histórica. En uno de los hitos medioambientales del año, el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad decidió crear el Área Marina Protegida Archipiélago de Humboldt. 574.000 hectáreas de protección que eran por la costa desde la región de Atacama a la de Coquimbo. En este archipiélago existía la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, pero la reserva, que son estas islas e islotes, las dos islas que componían la reserva, no era lo único que debía estar protegido. Eso ya era algo positivo, pero esto ya es un área que protege el archipiélago como un conjunto, porque el archipiélago es una unidad. Serán 5.000 kilómetros cuadrados que recibirán la categoría de área marina costera protegida de múltiples usos. Esto significa que se podrán instalar actividades económicas siempre y cuando cumplan el objetivo de conservación. O también incluso regenerar especies como también ecosistemas. Pero también a la vez permite el uso extractivo de menor impacto, como lo hacen las comunidades, como lo han venido haciendo hace mucho tiempo. Pero, ¿qué ocurre con actividades como la pesca industrial o la gran minería? Sin ir más lejos, este territorio ya ha protagonizado batallas medioambientales en el pasado, con megaproyectos industriales que pretendían ubicarse en el lugar.
Ninguna actividad económica o industrial que impacte en los objetos de conservación del área marina protegida se puede llevar adelante. Pero estos megaproyectos como Domingas, como Cruz Grande, fracturan totalmente el hábitat del archipiélago, además de presentar un riesgo de colisión con las ballenas y también de derrame posiblemente y otros tipos de contaminantes. La fiscalización a cargo de la autoridad marítima será fundamental. De la ayuda de satélites y un software especializado en el cual nos indica todas aquellas embarcaciones que tienen este posicionador satelital, nos arroja un sistema de alerta. También tenemos fiscalización en forma presencial a través de una embarcación que tiene el Servicio Nacional de Pesca, y en tercer lugar, que es algo que estamos explorando, son los sobrevuelos. Actualmente, Chile cuenta con el 43% de sus aguas protegidas. De estas, solo el 25% corresponde a parques marinos, la forma de conservación más estricta. Un dato que sitúa a nuestro país como una de las naciones con mayor protección de sus entornos marinos. El modelo antiguo que hemos venido utilizando nos ha llevado a la sobreexplotación de montones de recursos, y hoy día faltan montones de cosas. Estamos viendo todavía la sobreexplotación de las algas, por ejemplo, en el norte, el sur de Chile, la salmonicultura, la pesca industrial, etc. Tenemos un montón de cosas que todavía sí tenemos que solucionar. A esto se suma otro gran inconveniente. Según un estudio publicado en Nature Geoscience, hay alrededor de 3,4 millones de toneladas de plástico flotando en el mar, cifra que podría ser mayor, teniendo en cuenta polímeros que están en el fondo marino o que hayan sido ingeridos por animales. Tenemos que cuidar de que estos avances no sean solo de papel, que no sean solo áreas declaradas, sino que realmente estos planes de administración se hagan, se financian, y la fiscalización de esos planes también se hagan. Como pueblo chango es seguir cuidando el territorio de lo que nuestros ancestros nos dejaron. Aún queda pendiente que se cree el plan de manejo del área marina del archipiélago de Humboldt, uno que determinará las actividades económicas que se puedan ejercer aquí. Asimismo, cuando el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas entre en operación, este se encargará de gestionar esta nueva área protegida en Chile. Y un profesional chileno identificó un componente que estabiliza a la proteína tau, que es la responsable del deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer. Su trabajo lo llevó a quedarse con uno de los reconocimientos más importantes en el estudio de estas patologías, porque podría contribuir a otorgar mejores tratamientos y terapias. En Futuro 360 nos vamos hasta Estados Unidos para hablar con Cristian Lasaña, ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile y quien dirige el grupo de investigación de enfermedades neurodegenerativas del Instituto Stark de Neurociencia de la Universidad de Indiana. Gracias, Cristian, por este contacto. Hola, buenas tardes. Cristian, en primer lugar te quisiera preguntar, ¿cuál es este descubrimiento que abre una esperanza para poder, ¿cierto?, optimizar las terapias de una enfermedad tan compleja como puede ser, ¿cierto?, el Alzheimer e incluso la demencia senil? Como explicaste tú, en mi laboratorio, en los últimos 5 años hemos estado estudiando formas de cómo podemos estabilizar o desestabilizar este agregado tóxico que es de la proteína tau, que esta proteína tau que se expresa en el cerebro forma una especie de telarañas que son tóxicas para el cerebro. Y encontramos una proteína llamada BASUN, que también se expresa en las neuronas, que actúa como un andamio, un estabilizador de estas telarañas de tau. Así que cuando bajamos los niveles o eliminamos esta proteína BASUN, estos agregados de tau, esta telaraña tóxica, se disuelve, se desagrega, y esto decrece la toxicidad o la neurotoxicidad en los cerebros de los posiblemente los pacientes con Alzheimer. Ya, a ver, para entenderlo en fácil, es cierto, la proteína tau está la que empieza, cierto, a tejer estas telarañas, estas redes, y que finalmente nos entregan un mal diagnóstico cuando somos diagnosticados con, valga la redundancia, con enfermedades como el Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas. En términos prácticos, esta proteína, cierto, que ustedes, cierto, logran encontrar, ¿qué es lo que hace para que finalmente se pueda estabilizar o dejar de avanzar esta enfermedad tan compleja?
esta proteína Basum, ¿qué es lo que hace? Se une a estos agregados, estas telarañas de tau, y literalmente funciona como un andamio, como un estabilizador. Así que cuando uno saca Basum de estas telarañas de agregados de tau, literalmente se desarman. Y eso, al desarmarse, la hace mucho menos tóxicas y no puede toxicar las neuronas. Perfecto, logro entender. Entonces, ¿cierto? Este andamio que es, ¿cierto, Basum, si tú lo logras, ¿cierto?, aislar de tau, finalmente estas telarañas dejan de tender los puentes y por lo tanto dejan de crecer en nuestro cerebro. Para lograr hacer eso, ¿cierto?, y evitar que esta enfermedad siga avanzando, ¿cómo se puede lograr esto? A través de terapias que puedan, ¿cierto?, sacar este andamio, como tú bien nos explicas. Lo que hemos visto es que el cerebro está bien tolerado por el cerebro si bajamos los niveles de esta proteína Basum, la que funciona como un andamio, como un estabilizador. Así que ahora estamos testeando moléculas que disminuyen los niveles de esta proteína Basum en el cerebro. Entonces, si disminuimos los niveles de este andamio, van a haber menos telarañas, menos de estos agregados de tau que son tóxicos. Así esa es la terapia que estamos buscando ahora, estamos desarrollando en este momento. Y esa terapia, bueno, obviamente siembra una esperanza, ¿cierto? ¿Cómo se va a poder materializar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Van a ser tratamientos, terapias o es un fármaco que va a poder, ¿cierto?, poder realizar esta función, ¿cierto?, de eliminar el andamio, como bien nos explicas. Sí, esa es la idea. Estamos desarrollando un fármaco con esta terapia, que son en base a algo que se llama de ARN de interferencia, y en este momento estamos testeando en animales estos fármacos, y la idea en la universidad donde trabajo, que es la Universidad de Indiana, se pueden hacer estudios clínicos, y la idea de aquí a 1 año o a no más de 2 años, empezar a hacer estudios clínicos primero en pacientes normales para ver si tiene algún efecto secundario, algún efecto tóxico, y si todo resulta bien, es empezar a testearlo ya en pacientes con Alzheimer, que debería ser dentro de un par de años, si todo sale bien con los pacientes saludables primero. Ya, eso es importante también cuando uno empieza a sembrar esperanzas, cuánto es el tiempo, porque no es tan inmediato esto para poder, ¿cierto?, sacarlo finalmente al mercado. Tú hablabas de años donde podríamos finalmente, si avanza todo bien, tener este medicamento a disposición. Sí, toma años porque este tipo de medicamentos, especialmente los relacionados con el Alzheimer, uno tiene que hacer un seguimiento en el paciente de 1 año, 1 año y medio, o a lo menos 2 años para ver que el tratamiento funcione sin efectos secundarios y sea un tratamiento que tenga que ser, que el paciente tenga que tomar, no sé, cada 2 semanas, cada 1 mes. ¿Qué pasa si el paciente deja de tomar el medicamento, los síntomas vuelven? Por lo tanto, todo este tipo de tratamientos son mínimo unos 2 años. E imagino también ver todos los efectos adversos que pudiera tener también. Sí, no, esos son bien importantes. Es parte del estudio. ¿Qué pasa con Lecanemab, que es otro cierto medicamento el cual ha hecho noticia en torno a las enfermedades neurodegenerativas y específicamente el Alzheimer? ¿Opera de la misma manera? No, ese es un anticuerpo, es un anticuerpo que se desarrolló contra la proteína A-beta, que es la otra proteína que se agrega, que se acumula en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. En este caso, en el tratamiento que hacemos nosotros, vemos en relación a este agregado de tau, esta telaraña de tau, pero también hay agregados telarañas de esta proteína beta. Y lo que se aprobó hace poco por la FDA fue una inmunoterapia con un anticuerpo que detecta esta proteína beta que se acumula en el cerebro de pacientes. Por lo tanto, ¿cómo ves tú, cierto, que la ciencia, el mundo de la ciencia avanza para buscar nuevos medicamentos? Porque finalmente las enfermedades neurodegenerativas están siendo más comunes que mucho tiempo antes. Y lo importante, me imagino, que no es solo prolongar nuestra esperanza de vida, sino prolongar nuestra esperanza de vida con buena calidad de vida. ¿Cómo ves tú, cierto, todos estos avances de la ciencia en el impacto que pueda tener de llegar de mejor manera a esta etapa de la vida? Son muy importantes, es decir, demasiado importantes, porque hay que tomar en cuenta el factor de riesgo, el mayor factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades es la edad. Como dices tú, a medida que vivimos más tiempo, la población vive más tiempo,
va a haber un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades y que haya un mayor porcentaje de la población con este tipo de enfermedades. Por lo tanto, determinar tratamiento o cómo prevenir la enfermedad con un estilo de vida saludable es muy importante. Y la idea también, este tratamiento que tú mencionas, este anticuerpo contra beta, tiene efectos positivos, pero no mejora la enfermedad, solo la disminuye en un par de meses. Entonces, uno puede pensar, queremos tratamientos contra el agregado de beta, que es un blanco terapéutico, o con tau, que es lo que estudiamos nosotros, y la idea en el futuro es que haya una combinación de un estilo de vida saludable, un buen envejecimiento, más una terapia múltiple, que no sea solo un tratamiento contra Alzheimer, sino que podamos tener varios tratamientos que pueden ser combinados o puede ser también específico para cada paciente. Cada paciente es distinto, así que un tratamiento que puede ser óptimo para un paciente no necesariamente sería lo ideal para otro paciente. Entonces también estamos viendo ese ángulo también. Cristian, escuchaba una científica hace un par de días que decía lo que ya había señalado, lo importante no es aumentar la esperanza de vida, sino que además de la mano de esta esperanza de vida, que nuestra calidad de vida sea acorde también a estos años en los cuales, cierto, estamos aumentando la esperanza de vida. Y tú dibujabas en tu respuesta que pareciera que una buena calidad de vida, una vida saludable, pudiera ser la forma de evitar tener que incluso llegar a fármacos como el que tú estás desarrollando. Tú que has estudiado esto, ¿cuál es la mejor forma para poder evitar, de acuerdo a lo que has estudiado tú, el poder llegar a enfermedades neurodegenerativas? Primero, no hay una forma perfecta para poder evitarlo, pero disminuir los riesgos se ha visto, de nuevo, un estilo de vida saludable. ¿Qué conlleva eso? Una dieta saludable, dormir bien, hacer deportes. Se ha demostrado que el nivel de educación o de desarrollo intelectual también es protector contra estas enfermedades, mantenerse activo, especialmente la población que tiende a jubilar, tiene que seguir. Se ha demostrado que cuando uno jubila tiene que mantenerse activo física y mentalmente para tratar de disminuir el riesgo de desarrollar estas enfermedades. Así que es todo un estilo de vida, de ejercicio, dieta, actividad intelectual, leer. Eso se ha demostrado que realmente uno no puede decir si leo no me va a dar Alzheimer, quiero dejar claro eso. Pero disminuyes el riesgo. Disminuye el riesgo. Sí, claro, y mantenerse activo, hacer deporte, cuidar la dieta, sabemos que además, cierto, previene muchísimas otras enfermedades por lo demás, así que es una tecla que hay que tocar. Nos quedan pocos minutos, pero no quiero despedirme antes sin reconocer este estudio que has realizado tú. Eres chileno, donde además, cierto, ha sido reconocido y esto se está viendo a nivel mundial. ¿Cómo ves tú, cierto, y cómo recibes tú este reconocimiento de Nature, esta publicación que hace Nature de este trabajo que además toda la ciencia mundial está mirando y que además viene desde un chileno? Bueno, ha sido un honor para mí, no solo para mí, para mi equipo. Esto fue un premio entregado por la Sociedad Internacional de Alzheimer al estudio que tenga más influencia en la enfermedad de Alzheimer en los últimos 2 años, así que ha sido un gran logro para mí, y recalcar que mi equipo, la mayoría de mi equipo también son de Chile. El primer autor, un postdoc muy talentoso en mi laboratorio, es Pablo Martínez, también chileno, que lideró el proyecto en el laboratorio. Nur Yuri, otra postdoc chilena en mi laboratorio, así que ha llamado mucho la atención que este estudio es mayor, somos mayores, hay mucha gente involucrada, son 25, yo soy el investigador líder, pero dentro del grupo hay varias gente de Chile, así que eso ha llamado la atención dentro de la comunidad científica y nuevamente, obviamente, orgulloso de dejar el nombre de Chile en alto en ese sentido. Y de ahí la siguiente pregunta desde Chile, para hacerse camino en un lugar de la ciencia a nivel mundial, ¿ha sido muy complejo? ¿Cómo has podido, cierto, avanzar y pavimentar también ese camino? En el ámbito personal, yo llevo acá a Estados Unidos unos 16 años. Yo me vine a hacer el doctorado acá, mi postdoctorado, y después abrí mi laboratorio. He estado en distintas instituciones, ahora en la Universidad de Indiana, como mencionaste tú. Y lo que puedo decir, ha sido una buena experiencia decirle a la gente en Chile que los chilenos que han llegado acá en mi laboratorio, otros chilenos en el instituto, han dejado están dejando una muy buena impresión, que la ciencia en Chile
la calidad es muy buena, el entrenamiento de los científicos en Chile es muy bueno, de repente tal vez sienten un poco de miedo al salir o venir a Estados Unidos, si son competitivos, y realmente ha llamado la atención, no solamente en el instituto que estoy yo ahora, pero en las universidades que he estado antes, que los científicos chilenos tienen una gran capacidad, así que falta obviamente ayuda, financiamiento, yo diría, en Chile, pero si se pudieran crear estos puentes dentro, hay varios chilenos trabajando en Estados Unidos que realmente podríamos colaborar con gente en Chile para que haya un beneficio también en la población en Chile. Perfecto, no nos queda más que felicitarte por el reconocimiento, agradecer por tu trabajo y esperar, ¿cierto?, que todo lo que ustedes estén haciendo nos dé frutos reales y que pueda impactar la vida de muchas personas que han sido diagnosticadas con este tipo de enfermedades. Gracias por el contacto con Futuro 360. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Bien, pues los invito a la pausa muy breve. Estamos ya de regreso, no se vayan. Científicos de Corea del Sur aseguraron haber descubierto un superconductor de electricidad que cambiaría completamente la forma en la que usamos la tecnología y sus posibilidades. Y desde el otro lado del mundo, la Universidad de Chile decidió poner a prueba la teoría. ¿A qué conclusiones llegaron? Lo vemos en la nota de Camila Eguía. Ellos dicen haber encontrado un superconductor que funciona a temperatura ambiente y a presión ambiente. Es decir, el sueño del pibe. Lo que todo el mundo anda buscando sería como el santo grial de esto y tendría consecuencias tecnológicas que no podemos sospechar siquiera. La noticia apareció en todas las grandes revistas científicas. Investigadores de Corea del Sur habrían creado un material que podría conducir electricidad como ningún otro. ¿Pero qué significa esto? Hay materiales naturales y elaborados que pueden transportar electricidad, como el cobre, el hierro o el oro, siendo el primero de estos el más eficiente al tener menos pérdida de energía en el trayecto, lo que los científicos llaman resistencia. Sin embargo, el cobre no es perfecto y la pérdida de energía se nota cuando la cantidad que se transporta es alta. Es por esto que los físicos llevan años intentando generar un material que no registre este problema. Mostraban un material que era básicamente como un granito de metal, una plaquita de metal, que se ve como un metal simple, así plomito, no tiene ni una diferencia así abismante cuando uno la ve, ni nada muy sorprendente. Muchas veces se habló si este era efectivamente un superconductor a temperatura ambiente, se habló como del santo grial, porque es una cosa como de verdad soñada como a nivel de la física. Un descubrimiento que se ha convertido en un sueño para la física debido a las posibilidades que significa. Que algo sea superconductor no es tan novedoso, es muy entretenido de estudiar, pero hasta ahora solo se ha visto a niveles de laboratorio, con mucha presión o a muy bajas temperaturas, lo que dificulta el poder ocuparlo, por ejemplo, en un cable. Entonces, si bien hay superconductores hoy en día, no se pueden ocupar para ninguna aplicación. Lo cierto es que es un material que fue sintetizado inicialmente hace varios años, fue sintetizado el año 99 por primera vez, y lo que ellos reportan es que en las mediciones que hicieron este año, es evidencia de superconductividad. Con esta información disponible, científicos del mundo tomaron el pre-paper de la investigación para poner a prueba la teoría y la práctica de este descubrimiento. La Universidad de Chile no se quiso quedar atrás y es la única casa de estudios de Latinoamérica que puso sus conocimientos a disposición de la ciencia. Intentar replicar los resultados y en el caso nuestro, ver si al caracterizar las propiedades de este material, esas propiedades eran suficientes, tenía las condiciones necesarias para que fuera realmente un superconductor. Nuestro rol es más bien hacer un análisis teórico de qué es lo que pasa con esta muestra del material. Ya, el material original es una patita de plomo. En este caso, aquí podemos ver distintos átomos. Los átomos grises son los de plomo y el que produce el efecto al que se le asociaba en un principio la superconductividad era este átomo de cobre que se ve representado por azul. Y tras días de trabajo, el grupo de investigación llegó a una severa conclusión.
según la teoría estándar que conocemos de superconductividad, no es superconductor. Se descarta la idea de que pueda tener superconductividad, porque de hecho tiene una estructura de aislante. Pienso que es un conductor bastante extraño, que está en el borde entre ser conductor y no ser conductor, y que la característica conductora o no aparece dependiendo de las condiciones en que se mide, en que se sintetiza, etc. Sin embargo, el estudio aún no se cierra y la ciencia continúa en la búsqueda del llamado santo grial de la energía, una revolución similar de lo que significó el avance de los televisores o de aparatos de uso diario, como nuestros celulares. Llevamos más de 100 años buscando un material que cumpla esas características de ser un superconductor a temperatura y presión ambiente. O sea, una persona que lo logra realmente es un avance tremendo en física. El que existiese un superconductor a temperatura ambiente y a presión ambiente, es decir, que lo podamos ocupar en algún artefacto tecnológico o cualquier derivado de eso, en realidad revoluciona la idea que se tiene como de electricidad. Se trata de la búsqueda de un material que puede cambiar la forma en la que hoy conocemos la tecnología y sus posibilidades. Y la ballena minke antártica ha sido un misterio para los biólogos marinos por años. En esta cápsula de Chile Científico conoceremos el trabajo del Centro Ideal, quienes buscan entregar mayor información para conocer más de este pequeño cetáceo. De esta ballena no tenemos idea dónde migra, no tenemos idea en qué lugar tienen las crías, no tenemos idea dónde se reproducen. Entonces esto es como el primer puntapié para poder comenzar a investigar más sobre su ecología poblacional. Y nosotros tenemos 21 posiciones que estamos monitoreando a lo largo del mar de Weddell, que es la parte como sur del Atlántico. En esas grabaciones yo tenía que buscar cuándo aparecía este sonido. Son grabaciones que duran 2 años, porque nosotros vamos cada 2 años a recuperar estos equipos que permanecen sumergidos. Entonces, revisarlo manualmente es demasiado tiempo, era imposible. Por lo tanto, ese fue el algoritmo que creé. Es un detector y clasificador de sonidos. Entonces, con la ayuda de yo podía procesar los datos acústicos que tenemos en el laboratorio, utilizando una metodología que es completamente no invasiva. Nosotros instalamos estos equipos en el agua y quedan ahí, nosotros no tocamos a la ballena y muchas veces yo creo que la ballena ni siquiera sabe que está grabadora en el agua. Nosotros podemos saber acerca de su distribución, su ocurrencia en el lugar. Ahora con el tema del canto podemos saber acerca de estructura poblacional. Y esto es como demostrar de que no es necesario cazarlas para poder estudiarlas. Y seguimos revisando informaciones aquí en Futuro 360. 7 estudiantes de un liceo técnico de Maipú viajarán a Las Vegas, en Estados Unidos, para representar a Chile y a Latinoamérica en un torneo de autos a escala. La particularidad de esta carrera es que quien llegue primero no es necesariamente el ganador, además de que todos los vehículos se mueven en base a hidrógeno verde. La nota es de Sofía Carrasco. Bueno, lo que consiste en realidad la carrera no es llegar a la meta y ganar, sino de que la sustentabilidad de que tenga el hidrógeno a la batería del auto. Emilia Ávila junto a sus compañeros conforman Stage Hidrógeno, grupo de estudiantes que viajará a hacer historia como los primeros latinoamericanos en ser parte del H2 Grand Prix Pro 2023 en Las Vegas, competencia que impulsa la aplicación y el uso del hidrógeno verde. Tuvimos que hacer una ingeniería a la inversa y aprender a base del prototipo. Hay una carrera que es de 1 a 2 horas y tenemos que ver cuánto dura el auto. Todo esto ocurrió en el Liceo Domingo Mate Pérez de Maipú. Allí estudiaron e investigaron el proceso de producción de hidrógeno verde. Por el mismo motivo, asistieron como expositores al primer Congreso de Hidrógeno Verde en Chile, High Evolution. Bueno, este es un electrolizador, que este es el encargado de separar las moléculas del agua en hidrógeno y oxígeno. Y lo conectamos a esta celda de combustible, que es la encargada de transformar los gases en energía. Esta celda genera una potencia de 30 watts y lo que equivale a 15 volts. Ya una vez transformado se almacena en esta batería de níquel. Conocimiento que aseguran los llevó a reencantarse con la química y por otro lado, trabajar juntos como equipo de forma multidisciplinaria. Se cumplió quizás
mi mayor desafío personal como docente, que es poder lograr que los estudiantes confíen en sí mismos y también que se sientan capaces de lograr cosas imposibles, como por ejemplo viajar, participar en una competencia extranjera y sentirse orgullosos de ser estudiantes técnico profesional. Bueno, una gran oportunidad para estudiantes que son de alta vulnerabilidad. Este es un colegio de gratuidad, por lo tanto sentimos que estamos abriendo horizontes y nuevas metas a estos niños. Este proyecto nos permite proyectarnos también a nivel país. ¿Qué queremos para la educación de Chile? Los estudiantes asistirán a la competencia junto a su profesor guía, la directora del liceo y un par de apoderados. Como Corporación Educacional SOFOFA vimos la necesidad que tenemos como país de ser líderes en transformación energética, hidrógeno verde, y consideramos que los técnicos de nivel medio que formamos en los liceos necesitan estar capacitados y tener este talento sostenible. Entonces hemos formado un ecosistema, una micro red que conjuga liceos técnicos profesionales con industria. Nosotros creemos que los estudiantes van a ser los protagonistas de la transición energética. Estos estudiantes y futuros técnicos de nivel medio en mecánica automotriz pretenden desarrollar el futuro del rubro en cuanto a movilidad sustentable. En nuestro país ya hay 3 vehículos de estas características, además de 2 plantas piloto de producción de hidrógeno verde y una a nivel industrial. Hacen un proceso de química y de mecánica a la vez, entonces es extraordinario el trabajo que hacen los chiquillos y se complementan súper bien todos. Y la verdad que estoy sumamente agradecida por la oportunidad que dio el colegio, por el apoyo también que le han dado a todos los niños. El equipo chileno volará rumbo a Las Vegas el próximo mes para competir desde el 11 al 14 de septiembre. Las categorías a premiar son resistencia, diseño e innovación y energía. Una demostración de cómo la ciencia cautiva a quienes tendrán la responsabilidad de ponerla en aplicación en el mañana. Y antes de despedirnos, los queremos dejar invitados a suscribirse a nuestro canal de WhatsApp, donde van a recibir en su teléfono móvil información seleccionada desde los contenidos que generamos en nuestra área. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien y por mi parte será hasta la próxima.